Soy Margarita Cardiel, soy socióloga, me dedico desde hace 20 años en el trabajo con mujeres y con hombres. Me encanta seguir siendo puentes para caminar juntas y juntos. Y bueno, pues estoy aquí para lo que ustedes requieran para seguir transformando nuestra sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Mujeres cambiando el mundo. Margarita Cardiel, bienvenida con nosotros. Les voy a platicar un poquito de Margarita. Ella es socióloga y tiene una maestría con especialidad en estudios de género. Además es feminista, pero dentro de mi proceso a la llegada al organismo es una de las personas con las que consulté primero y le pedí una actualización. ¿Qué me gustó de ella? Que su feminismo es muy tolerante, pero me permitió hacerle preguntas que normalmente en otro foro hubieran sido muy incómodas o incorrectas, de tal manera que me ayuda muchísimo a construir mi propia idea de feminismo y me da muchísimo gusto compartir contigo y con todas las mujeres que nos acompañan en el Estado en este curso de capacitación. Bienvenida, Margarita. Quiero que me platiques cómo nacen los derechos humanos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias y gracias por la presentación. Y bueno, para mí es un honor estar aquí en OMPRI porque sé que es una institución muy dedicada y empoderada en el sentido de las mujeres y creo que eso es un reto que no ha sido fácil, pero sin embargo lo han logrado y sobre todo con mujeres como tú y todo tu equipo, muchísimas gracias. Y bueno, me tocó hablarles de cómo nacen los derechos humanos a través de la historia y sobre todo los derechos de las mujeres. Yo no voy a hablarles muy técnica ni muy teórica porque me parece que las mujeres tenemos que entender desde una plática y desde una parte de cómo podemos hacer puentes las mujeres. Y bueno, los derechos humanos nacen no pensados en nosotras como mujeres, sino nacen como derechos humanos para los hombres en aquel entonces. Y así las mujeres todavía no visibilizábamos que éramos sujetas de derechos, ¿no? Platícame, ¿por qué es que los hombres adquirieron los derechos antes que nosotros? ¿Qué pasó? Bueno, se supone que yo soy socióloga y les comento que para que una sociedad se organizara teníamos que establecer reglas y estrategias y sobre todo derechos para los ciudadanos. En aquel entonces, bueno, pues el derecho al trabajo era indispensable y fue cuando empezaron a generar aquellos derechos, sobre todo los obreros y los campesinos, que tuvieran derechos, porque eran sobre todo la parte de pues las personas que son explotadas y demás, y fue cuando empezaron a surgir algunos derechos para los hombres, no para las mujeres. Platícame, hace más de 70 años que se fundó la ONU y parte de los compromisos que tenía con las 50 naciones que lo comprenden era fomentar los derechos humanos sin distinción de raza, de género, de idioma, de religión. ¿Por qué este compromiso no ha sido suficiente para lograr a cabo la igualdad en los derechos entre hombres y mujeres? Porque irónicamente las mujeres nos lo tenemos que ganar, y digo irónicamente porque se supondría que somos también sujetas de derechos, y hay una mujer muy destacada, que era Olimpia de Gouges, que fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres, la metieron a la guillotina por ser una mujer rebelde, y en aquel entonces ella lo que decía era que nosotras como mujeres teníamos que ser ciudadanas, porque nosotros no teníamos ese derecho, éramos sujetas y todavía lo podemos ver en nuestra cotidianidad, que somos hijas de, y luego viene esta parte de somos esposas de, ¿no? Entonces nunca éramos sujetas de derechos, por lo tanto las mujeres terminábamos siendo como y personas que no teníamos ni siquiera el derecho al voto, ni siquiera el derecho a decidir con quién casarte, etcétera. Y esta mujer decía que las mujeres teníamos ese derecho, ¿no? Teníamos que ser también ciudadanas. Y la ONU lo que empezó a establecer, bueno, si te fijas, la ONU en esta parte que dices, no habla de mujeres, sino de religión, de raza, etcétera. Porque, bueno, ahí venía toda la parte de los esclavos negros, donde ellos también tenían el derecho y su lucha por sus derechos como raza. Sin embargo, todavía no estábamos contempladas las mujeres, ¿no? Después, con el paso del tiempo, para el 2010, si mal no recuerdo, se crea la ONU Mujeres. ¿Era necesaria en este momento de la historia? ¿Por qué pasó tantos años para que sucediera esto?
Porque fíjate que hasta qué fecha se establecieron los derechos humanos de las mujeres, porque ya habíamos adquirido muchos derechos, sin embargo no estaban contemplados como exclusivamente para nosotras. Hablo del caso de derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a la salud, pero en el derecho a la salud se contemplaba nada más como tienes derecho a la salud porque eres madre y hasta ahí. Sin embargo, no teníamos todavía los derechos a decidir cuántos hijos tener, si queríamos ser madres o no serlo. Entonces, había varios derechos que eran exclusivamente de mujeres que no estaban establecidos en los derechos humanos. Por lo tanto, la ONU establece en el 2010 un capítulo exclusivo donde es derechos humanos de las mujeres. Es ahí donde surge este nombre ya como para nosotras. ¿Por qué? Porque somos biológicamente distintas y tenemos otras necesidades distintas a los hombres. Margarita, a ver, en todo este proceso de la historia, pues hemos tenido muchísima diferentes creación de consejos, de organismos, de pactos internacionales, de decretos, de leyes, estrategias internacionales, nacionales, estatales, municipales para erradicar la violencia. Sin embargo, los índices han crecido. ¿Son más visibles o existen más? Yo creo que más mujeres conocemos nuestros derechos y yo creo que por eso es una demanda más fuerte. Creo que no es porque se han incrementado, sino porque cada vez más mujeres entendemos que tenemos los mismos derechos y es por eso que pues tenemos como más voz, tenemos más visible, hacemos más notorio nuestras problemáticas personales y en lo público y lo privado que vivimos y es por eso de que pareciera ser que se incrementa, pero sin embargo es que si yo aprendí los derechos humanos de las mujeres cuando estaba casi en la secundaria o en la preparatoria, ahora las chicas ya de la primaria saben sus derechos, entonces cada vez las generaciones van demandando más sus derechos. ¿Cómo esta lucha de las mujeres por buscar nuestras propias herramientas para tener una carrera, un derecho a la salud, decidir cuántos hijos tener, incluso a qué nos dedicamos, cómo ha sido ese proceso socialmente? Pues creo que no ha sido fácil para ninguna mujer porque dependemos también de los contextos donde estamos. No es lo mismo una mujer empoderada como tú aquí en una representación de una institución, de un partido político, a una mujer que a lo mejor está en la sierra, donde no tiene la capacidad ni el derecho de decidir cuántos hijos tener y que desde muy pequeña la hacen que se case por un intercambio entre los padres, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con los contextos sociales donde vivimos, con las oportunidades que tenemos y sobre todo también lo que el Estado ofrece a las mujeres, que eso es una demanda y una deuda que tenemos históricamente las mujeres. El piso no es común para todas y creo que ahí es donde radica esa diferencia. En términos de feminismo se escucha mucho la reflexión de que nosotros juzgamos desde nuestros privilegios. Sin embargo, la lucha de género inicia en una clase social privilegiada. ¿Cómo puedes platicarnos un poquito de esto? Pues mira, sobre todo nace desde la academia, desde las mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar en aquellos entonces y donde ellas empiezan a cuestionar y muy sutilmente empiezan a redactar las situaciones desde un ámbito más académico. Y ahí es donde pues empezamos a tener estudios desde aquellos entonces y las mujeres tenemos ya referencias de cómo se vivía antes. Pero creo que gracias al estudio muchas mujeres pudieron documentar cómo se vivía anteriormente. Que sí radica en que tenían unos privilegios, claro que sí, pero ellas notaban que no eran los mismos privilegios que tenían a las mujeres migrantes. Ellas mismas tuvieron que visibilizar esos privilegios. Exacto. Entonces, por eso yo siempre digo y pongo en la mesa que las mujeres no adquirimos los derechos de la noche a la mañana, sino que adelante de nosotras atrás de nosotros venían mujeres muy, muy trabajadoras en el sentido de trabajar el tema de género y de derechos de las mujeres. Sin embargo, ahora te escuchas hablar que es un tema como que de la noche a la mañana se habla y pareciera moda, pero sin embargo es porque muchas mujeres que no tuvieron voz redactaron aquellos momentos donde ellas pudieron lograr visibilizar lo que pasaba con las mujeres, ¿no? ¿Por qué esta lucha socialmente nos cuesta tanto? Porque todavía a las mismas mujeres incluso entenderlo. O sea, ¿qué pasa que
que no tengamos el reconocimiento de las propias mujeres, porque es cultural, nos han educado así, a las mujeres incluso. Yo creo que, como dice Marcela Lagarde, si nosotras no cuidamos esa parte y no reflexionamos cómo nos han educado en competir con las otras mujeres, vamos a lograr avanzar todas juntas. Creo que esa es una parte que es una tarea que está muy pendiente entre nosotras como mujeres, y hay una deuda entre nosotras de reconocernos socialmente y conjuntamente como colectivo de mujeres, ¿no? Platícame sobre el lenguaje inclusivo en la búsqueda de la igualdad. ¿Por qué es importante? Porque creo que así podemos visibilizar que estamos presentes, ¿no? Anteriormente decían, es que todo el universo, todo el ser humano es así. Y sin embargo hay palabras neutras, que también hay que decirlo, pero era necesario nombrarlas y los. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tú te fijas nuestros títulos universitarios, bueno, el mío todavía salía como licenciado en sociología. Y entonces, pues no, también las mujeres ya entramos a la universidad, tenemos que ser visibles también en esos espacios. Y también creo que ganamos tanto ellos como nosotras, porque el cuidado, por ejemplo, hoy de los hijos y las hijas, anteriormente pensábamos que lo hacían nada más las mujeres, sin embargo, hoy en día también los hacen los hombres, y hay que reconocer también algunos hombres que lo han empezado a trabajar, ¿no? Margarita, durante la pandemia, los índices de violencia intrafamiliar contra las mujeres se incrementó en el mundo. ¿Qué nos dice esto como sociedad y cómo podemos erradicar este problema? Fíjate que es un tema muy interesante y creo que va a ser muy polémico en estos próximos años, porque el lugar donde nos resguardamos por la pandemia es el hogar. Entonces lo que nos están diciendo es que nuestro propio hogar no es seguro para nosotras como mujeres. Entonces ahí, ¿quién nos está agrediendo? ¿Con quién estamos conviviendo? Y las cifras, como bien lo dices, han incrementado de tal manera que entonces no solamente en la calle vivimos violencia, sino que en la casa pensábamos que a lo mejor ese tema ya lo habíamos superado, y la pandemia nos vino a decir que no, se ha incrementado más y todavía más fuerte, porque ya no solamente hacia las mujeres, sino también a las hijas y a los hijos, ¿no? Háblame de algunos referentes para ti en el tema de género a nivel mundial. Personas que tú dices, tú si quieres conocer más de feminismo, debes de conocer a 2, 3 mujeres que se te vengan a la mente. Pues son muchas mujeres, pero para mí una que es como básica es Marcela Lagarde, Marta Lamas, que son como aquellas todavía existen, porque luego nos ponemos a buscar gente que ya no existe y que las podemos encontrar muy fácilmente, sobre todo a las mujeres que nos queremos acercar a estos temas, y que son pláticas muy amenas, porque podemos dar teóricos y teóricas muy elevadas y de repente nos puede aburrir mucho aquellos términos muy teóricos, pero creo que estas dos mujeres han sido como las pioneras, sobre todo para mí, en el camino del trabajo del feminismo, y me han enseñado mucho esto que decías tú, estos puentes, ¿no? Que a veces entendemos los feminismos, porque hay muchos feminismos, unos más radicales que otros más conservadores o más de trabajo más ecológico, etcétera. Pero creo que lo que ellas nos ofrecen es como esta parte de cómo hacer puentes entre nosotras, ¿no? Y eso es algo que yo propondría que podríamos leerlas desde una lectura muy básica y muy amena, ¿no? El feminismo como palabra tuvo como un desgaste en algún momento de la historia, que en muchos extractos sociales, lejos de ser conocido como algo positivo, es un término como que a muchas mujeres y a muchos hombres les cuesta trabajo entender o querer conocer. Si reflexionamos sobre esta palabra, ¿qué le dirías a las mujeres que están ahí? ¿Por qué es importante que conozcan, y cómo en una vida de una mujer que a lo mejor no está en política o en un cargo, pero que sí está al frente de una familia, cómo puede transformar su vida al entender este tema? Pues mira, yo creo que ahorita es un tema que se ha utilizado políticamente correcto, pero que hoy en día tienen, lo tienen porque hace 20 años, donde yo lo empecé a manejar, que yo era feminista, era visto muy, muy negativo.
Me decían que a lo mejor yo odiaba a los hombres y que a lo mejor tenía era lesbiana. Y creo que hoy, gracias a este trabajo de hace 20 años, el tema ahora se maneja más políticamente correcto. Entonces hay que aprovecharlo así. Y creo que el feminismo no hay que asustarnos, no es nada de eso. Al contrario, es una herramienta y es una forma de ver el mundo desde los derechos humanos de las mujeres. Entonces, cuando una mujer se presenta y dice yo soy feminista, pues no es que tengamos algo malo, es al contrario, ella lucha por los derechos humanos de las mujeres. Y creo que ese es como el trabajo que hay que cambiar, este estigma de no decir que ser feminista sea algo negativo, sino al contrario, y que políticamente hablando es muy bien dicho que una mujer que está dentro de un grupo social que se encarga de mujeres o en algunos discursos lo diga, porque eso es dar un paso más adelante como país, como ciudad y como municipio, ¿no? El que una mujer diga soy feminista, pues te llama la atención, pero ¿por qué? Pues porque se encarga y trabaja y le preocupa el tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Margarita, vamos a hacer un juego de palabras. Yo te voy a decir algo y tú me vas a decir lo primero que viene a tu mente. Ok. Derechos humanos. Indispensables. Derechos de las mujeres. Algo con lo que tenemos que nacer. Equidad. El camino para llegar a la igualdad. Igualdad. Un logro para futuras generaciones. Lengua inclusiva. Necesaria para visibilizarnos. Lucha. Historia. Película, documental o libro referente en temas de feminismo que te guste. Uy, Princesas. ¿En dónde la vemos? La pueden ver, es una historia, es una película española de unas chicas, una migrante y otra que es española. Y es una película muy chistosa, divertida, pero nos enseña muchas cosas como mujeres. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes les pedimos que nos ayuden a compartir, a etiquetar a más mujeres y más hombres que estén interesados en este tema. Y muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación, Margarita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.